Vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 11, y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 21. Marcos 11, del 12 al 21. Y dice así la palabra del Señor. Y el Señor entró en Jerusalén y en el templo. Y después de mirar alrededor todas las cosas, siendo ya la hora tarde, salió a Betania con los 12. Este es el versículo 11. Y al día siguiente, cuando salieron ellos de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó, por si quizá hallara en ella algo. Y cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Y Jesús respondiendo le dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie llevara utensilio alguno por el templo. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito que mi casa, casa de oración, será llamada por todas las naciones? Pero vosotras la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo lo matarían, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Mas al atardecer, Jesús salió de la ciudad, y por la mañana, al pasar, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Amén. Y que el Señor bendiga su santa palabra. Pues continuamos con el relato de la última semana de la vida sobre la tierra de nuestro Salvador, del Señor Jesús. Y bueno, pues ya estuvimos considerando la semana anterior, ¿verdad? La entrada triunfal a Jerusalén, es decir, los acontecimientos que tuvieron lugar de esta última semana. Entonces el día de la semana sería el domingo, el primer día de la semana, ¿no? Y entonces lo que leemos hoy, lo que hemos leído, y vamos a considerar entonces a continuación, es lo que ocurrió al día siguiente, por lo tanto el día lunes, ¿no? Bien, pues entonces hemos leído estos dos pasajes, ¿no? Porque en el fondo son dos, ¿no? El de la higuera y el templo. Y estos dos pasajes, pues podemos decir que son uno de los, o dos de los pasajes, podemos decir más comillas, delicados del Nuevo Testamento o de los Evangelios, ¿no? De aquellos de los cuales, pues bueno, que si se puede evitar, ¿no?, hablar, o si se puede evitar, pues enseñar, pues como que tal vez mejor, pues dejarlo, ¿no? Porque tiene algo, algunas dificultades, ¿no? Y que si se predica o se enseña acerca de ello, pues se hace con bastantes matices, o intentando dar, aligerar mucho lo que aquí leemos, lo que se nos presenta, ¿no? Sobre todo, ¿quién lo iba a decir, ¿no? El pasaje de la higuera es algo que llama la atención a la gente, ¿no? Y que la gente pues un poco lucha contra él, ¿no? El ver pues aquí a Jesús hablando a la higuera, ¿no? Maldiciendo a la higuera porque la higuera pues no le ha dado fruto, ¿no? Entonces para que él coma, ¿no? La gente pues la actitud que tiene aquí es prácticamente la de decir, bueno, ¿qué culpa tiene la pobre higuera, ¿no? ¿Qué culpa tiene la pobre higuera para recibir esta maldición, ¿no? Pero bueno, por si fuera poco, después tenemos el tema de la purificación del templo. La purificación del templo, y ahí pues vemos a un Jesús que, hace
echar afuera a toda la gente que estaba ahí en el patio del templo, que está por lo tanto actuando con alguna ira, ¿no? Con algún empleo también de la fuerza, ¿no? Entonces, bueno, esto como mínimo llama la atención y bueno, más bien es un gran contraste con la visión, podemos decir, bastante edulcorada que se tiene de la persona de Jesús como una persona que es un pacifista ante el tiempo, una especie de hippie, pura delicadeza, ¿no? Como dice de Deuteronomio capítulo 28 de la mujer que de pura delicadeza no osaba poner el pie en la tierra, ¿no? Algo parecido, ¿no? Y es la visión de Jesús que la gente tiene y que muchos se siguen. Digamos, de alguien completamente blando o suave, incapaz de matar un mosquito, ¿no? Bueno, todo, si ya esto por separado, plantea todas estas cuestiones, cuanto más, ¿no? Si se ve junto. Y precisamente esta es la perspectiva que nos da el Evangelio de Marcos. Esta técnica que ya hemos visto a veces, ¿no? En ocasiones, que la hemos llamado la técnica del bocadillo o la técnica del emparedado, para no utilizar esta palabra sándwich, ¿no? Que también la podemos decir si queréis, ¿no? De comenzar un relato contando una historia, continuar con otra historia y volver a la historia inicial, ¿no? De ahí ¿no? Lo de emparedado, etc. Y bien, entonces fijémonos que esto es algo propio de Marcos. En Mateo es el único evangelio que tenemos estas dos acciones de Jesús, ¿no? Pero los separa. Primeramente, está en el Mateo capítulo 21, curiosamente está hablando de la purificación del templo en los versículos 12 y 13, y después, posteriormente, el relato de la higuera, bastante más resumido en los versículos 18 y 19. Mateo, en estos pasajes y en otros también muchos, da una visión mucho más, resumida, ¿no? Bien, entonces vemos claramente el Evangelio de Marcos tiene este interés de que lo veamos juntos, ¿no? De que lo veamos juntos. Quiere que lo veamos juntos y al verlo juntos, lo que podemos decir, lo mínimo que podemos decir, es que en estos dos pasajes Jesús está mostrando su desagrado por el estado de su pueblo, su desagrado. Podríamos hablar de una manera gráfica de su ceño fruncido, ¿no? Expresando su enojo y su desagrado profundo por el estado actual de su pueblo. Y bien, primeramente podemos mirar el incidente el suceso de la higuera en los versículos del 12 al 14. Entonces se nos comienza diciendo que él, al día siguiente, el lunes hemos dicho, por la mañana, cuando salieron ellos de Betania, tuvo hambre. Entonces, podemos pensar, el hombre, Jesús no habría desayunado esa mañana, ¿no? Tendría hambre. En muchos lugares, pero en otros lugares en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Juan capítulo 4, se nos dice esto mismo, que él tenía hambre o que él estaba cansado del camino, con lo cual vemos, se nos está presentando aquí la humanidad de Jesús. Jesús era plenamente humano, era plenamente hombre, ¿no? Evidentemente eso estaba unido en su persona divina, ¿no? De una manera perfecta, ¿no? Pero era plenamente humano. No era una apariencia de hombre, ¿no? Plenamente humano y tenía también necesidades físicas, en este caso hambre. Y entonces, ve ahí la higuera y dice, viendo de lejos a una higuera que tenía hojas, ¿no? Entonces, él se acerca.
Se acerca, dice, por si quizá hallara pues el fruto. Tal como está escrito lo leemos, por si quizá hallara, ¿no? Y también el original pues está expresando ese elemento de, podemos decir, de incertidumbre, ¿no? De algo pues que no se sabía, ¿no? Por si quizá él iba a encontrar algo allí, ¿no? La expectativa, la duda, ¿no? Entonces, algo con el cual él saciar el hambre, ¿no? Bien, pues entonces se nos dice que cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Nada halló sino hojas. Y ahí, pues entonces, está la fuente, digamos, del gran, entre comillas, problema del pasaje. Porque, estamos en países más o menos de clima mediterráneo, ¿no? En España sí, en la franja del Levante, aquí también hay muchas higueras, ¿no? Entonces, sabemos cuándo salen los higos, ¿no? Al final del verano, en septiembre, ¿no? Esos son los higos, ¿no? Después están las brevas, de esa expresión de higos a brevas, ¿no? Entonces, de higos, que es en septiembre, a brevas, que es los primeros frutos, las primicias de los higos, que pues pueden salir en los meses de junio y julio. Los higos son pues, mucho más dulces, ¿no? Las brevas son más moradas y no son tan dulces. A mí me gustan, ¿no? Los rojos así que no son tan... Bueno, da igual. El caso es que ¿en qué época del año estamos ahora? En la Pascua, en primavera, marzo, abril, ¿no? Entonces, ahí está el problema. ¿Por qué va a buscar los higos en la época donde no hay higos? Por si quizá hallara higos en ella. No había. Y pues, ante esto pues se dan explicaciones. Y pues una de las más corrientes es decir que aunque no hay higos, pues hombre, ya en aquella época, en esa época del año, pues se empiezan a ver, se puede decir, las bayas, ¿no? Que van a dar los higos y que éstas se pueden comer, ¿no? Y bien, pues hay otra explicación también que he podido ver de algún especialista que dice que en Palestina las higueras no es que den tanto el fruto por época del año, sino que cada higuera en particular da fruto pues cuando da fruto, ¿no? Según pues cuando sea pues el tiempo para ella, ¿no? Entonces vas y miras, ¿no? Por las hojas si están en la época sí o no. Y pues son interesantes si se quieren este tipo de explicaciones añadidas al texto, pero creo que no hace falta porque realmente el versículo 13 nos evita este tipo de cuestiones cuando dice nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. No era tiempo de higos. En marzo, en abril, no es tiempo de higos. Entonces, pues vemos que realmente lo que viene a decir es que Jesús hizo una actuación, ¿verdad? Lo que decimos de motu propio, ¿no? En la que está mostrando que Él hace la acción porque Él la hace. Él hace tanto el buscar el fruto en la higuera como después la posterior maldición porque Él lo hace. Por lo tanto, aquí más bien es cuestión de la persona de Jesús y de su autoridad. No es tanto de que Él sepa o no sepa cuando la higuera da fruto, sino que Él hace una acción porque Él la hace. ¿Vemos? Y no hemos de darle entonces más vueltas. Es la acción de Jesús y como tal también tiene un sentido y ha de tener un sentido. Y bien, pues entonces es lo siguiente, ¿qué explicación tiene? ¿Cuál es el sentido, no?
de esta acción? Pues entonces hemos de mirar en la Biblia el significado, el sentido de la higuera. La higuera, y entonces vemos que la higuera en la Biblia, particularmente en el Antiguo Testamento, bueno, ya se nos dice, ¿no?, a veces que el ideal, ¿no?, del israelita, ¿no?, el ideal de felicidad, ¿no? Bueno, pues esto es una de las ideas típicas de la filosofía, ¿no? ¿Cómo es la felicidad? ¿Cómo se alcanza? Pues entonces se nos dice muchas veces, el ideal de la felicidad del israelita era sentarse debajo de su propia higuera. O sea, esto es verdad, sí o no. No se ve eso mucho tampoco en la Biblia. En todo caso, sí que es cierto de que se nos presenta pues la tierra que fluye leche y miel, también la higuera como algo, un fruto bueno de la tierra. Y el caso es que en el Antiguo Testamento la higuera sirve para hablar, ¿no?, como una imagen de Israel, del pueblo judío. Y esto pues lo vemos en pasajes, podría citar mucho, voy a citar solamente dos en este sentido, en los profetas, el profeta Jeremías particularmente, en el capítulo 8 y versículo 13. Jeremías capítulo 8 y versículo 13, cuando dice: los cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. O también vemos que están hablando pues de cortarle del todo a ellos como nación, ¿no? Comparándolos por lo tanto a la higuera, ¿no? Y también, por cierto, a la vid, que también es otro de los frutos a los cuales Israel pues era comparado en los profetas, como vamos a ver. O también en Jeremías capítulo 29, ese pasaje que también conocemos, ¿no?, de los higos buenos y de los hijos malos. Entonces en capítulo dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, y aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Entonces la higuera, vemos, se presenta en la Biblia también entonces en contextos de juicio del Señor a su pueblo. En Isaías también, en el capítulo 34 y versículo 4, Isaías capítulo 34 y versículo 4, cuando dice: y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae de la higuera. Y en Oseas capítulo 2 y versículo 12 también, Oseas 2:12, cuando dice: y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mis salarios son, etc. Y vemos, si nos damos cuenta también, siempre pues aparece con la vid, ¿no? También otro fruto mediterráneo, otro fruto de Palestina, del pueblo de Israel, ¿no?, característico. Y bueno, pues también la vid sirve para hablar del pueblo de Israel. Y también sirve para hablar del hecho de que Dios busca y espera que dé buen fruto. Isaías, pues capítulo 5 sobre todo, es el pasaje principal cuando habla de Israel como una vid. Isaías 5, versículo 1: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña, ¿no? La historia de la viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, etcétera. Le había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, y había edificado en medio de ella una torre, y había también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Y en el versículo 4 dice: ¿qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Entonces estas imágenes de la vid, de las parras, de la higuera, son pues una imagen, un símbolo para hablar de Israel, no solamente porque eran productos característicos de aquella tierra, sino
para hablar del fruto que Dios espera encontrar, ver, hallar en su pueblo. Entonces vemos, de esta manera pues todo empieza a adquirir bastante sentido, porque estas son imágenes que tienen un significado. Es como los sacramentos, ¿no? Que son unas acciones que tienen un significado, ¿no? Lo que hacen tienen un sentido. Y entonces en ese sentido, en esa calidad, son señales, pero después también sirven para sellar o aplicar una promesa del Señor, lo que significa, ¿no? Y de esta manera, por lo tanto, son señales y sellos. Pues de esta manera podríamos ver que el Señor de esta manera está dando un mensaje, tiene un sentido acerca de la higuera de Israel, que el Señor Jesús espera encontrar fruto en ella, pero no lo halla, y entonces le da esta palabra de juicio que sella su destino, que sella su juicio, y que al final, como vemos, después de lo que ocurre en el templo, al día siguiente se encuentra que efectivamente se había secado, se había cumplido desde la raíz. Entonces vemos que esta palabra es para mostrar el juicio de Jesús, su sagrado, pero no solo eso, también sellarlo, porque hay esa palabra de maldición sobre la higuera. Y esto pues se tiene que ver con referencia al pueblo, porque vemos en Mateo capítulo 23, en esa misma semana, cuando Jesús estaba en Jerusalén, esa última semana, leemos en Mateo 23, 37, estas palabras acerca de Jerusalén, cuando dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? ¿Cuántas veces quise reunir al pueblo? ¿Cuántas veces envié a mis siervos los profetas y quise encontrar en vosotros el juicio, la justicia, la verdad, la fidelidad, y no encontré nada? Frutos silvestres, nada. Bien, pues este es, por lo tanto, el primero de los pasajes, ¿no?, de la higuera. Ya volveremos tal vez un poco más adelante, pero ahora vamos a pasar al segundo, que es lo que ocurre en el templo, que Jesús entonces llega al templo, y lo que hace Jesús allí, que son los versículos 15 y 16, dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar afuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie llevara utensilio alguno por el templo. Entonces vemos, esto es, como decíamos al principio, chocante, ¿no?, ver actuar así a Jesús. Y de la misma manera que se dice, se trata de aliviar o de aligerar en el tema de la higuera, aquí también pues encontramos explicaciones que diciendo: no, esto no era violencia por parte de Jesús, ¿no? O no era violencia contra las personas, ¿no? Bien, vale, perfecto, pero cuando leemos que Jesús comenzó a echar fuera a los que vendían, pues echar fuera es echar fuera. Seguramente que Jesús no fue ahí, le diría: perdone señor, ¿tendría usted a bien de desalojar de aquí, por favor? Así seguro que nadie se iba a ir, ¿no? Él se tuvo que emplear a fondo. Y hombre, pues dice: no, es que no empleó la violencia. Leemos que él cambió, volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas, ¿no? Bueno, son los utensilios, ¿no? Son los instrumentos de trabajo, ¿no?, de ellos. Pero está ejerciendo cierta violencia. Hoy diríamos de que, hoy seguramente a Jesús le habrían denunciado por alteración del orden público y que habría hecho una agresión a estas personas, ¿no?
una agresión a estas personas. O también cuando dice que no consentía que nadie pasara por el templo, dice en el versículo 16, que nadie llevara utensilio alguno por el templo, ¿no? Veía pues a lo mejor a alguien con su taburete, con su mesa, con su cualquier cosa, ¿no? De lo que ellos estaban ahí utilizando para vender, comprar, etcétera, etcétera, y les impedía, con lo cual cierto uso de fuerza, él seguramente también con sus discípulos, así que se tuvo que ejercer, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué sentido tiene todo esto? Pues entonces pensemos, tenemos que tener presente ahora un poco, bueno, el templo de Jerusalén, conocido como el templo de Herodes el Grande, ¿no? Que fue reconstruido por Herodes el Grande. Herodes el Grande, de antes del nacimiento del Señor Jesús, comenzó entonces la reconstrucción. Y bueno, era considerado como una de las maravillas del mundo, del mundo antiguo, ¿no? Que, bueno, pues se acabó de construir pocos años antes del año 70, es decir, pocos años antes después de su destrucción. Y bien, pues entonces el templo consistía por fuera de una imponente muralla, de la cual pues todavía quedan los restos del llamado Muro de Lamentaciones, son solamente pues unos cuantos bloques, ¿no? Lo que queda ahora todavía visible de ello. Pues era el recinto del templo y se accedía entonces al interior. Y había pues cuatro partes en el interior. Y en primer lugar estaba el conocido como el atrio o el patio de los gentiles, que rodeaba pues entonces una construcción interior en el centro de esa explanada, ¿no? Entonces se introducía adentro de esa construcción y estaba otro patio, patio o atrio de las mujeres israelitas, ¿no? Donde las mujeres israelitas pues podían estar allí también pues presentes, adorando. Y de ahí pues se accedía pues a otro patio, ¿no? Más pequeño, que era el patio de los judíos, varones, ¿no? Y a partir de ahí ya se accedía a otro edificio propiamente dicho, que era el lugar santo, y a partir de ahí pues se accedía al lugar santísimo. Entonces el patio más grande que rodeaba todo este, digamos, el edificio interior, ¿no? Que constaba pues entonces de estos dos patios y del lugar santo, pues era la zona más grande. Y era pues para que, como su nombre indica, no los judíos, sino los gentiles pudieran estar presentes, para que ellos también pudieran adorar a Dios y orar a Dios en ese lugar. Y bien, pues los judíos parece que no les gustaba eso. Cuando el apóstol Pablo en el libro de los Hechos fue apresado, ¿nos acordamos? En el capítulo 20, ¿no? ¿Por qué fue? El capítulo 20-21 fue porque dijeron que había introducido gentiles y en el templo y había profanado el lugar, ¿no? Bueno, pues entonces vemos a que la actitud de tener gentiles, bueno, era el patio más exterior, sí, pero era el patio mayor, era el espacio mayor del recinto del templo, dedicado para los gentiles, pues parece que no les gustaría. Evidentemente serían los gentiles piadosos, ¿no? O temerosos de Dios, los que sin haberse circuncidado, sin haberse formado parte del pueblo de Dios, ¿no? Pues ellos tomaban parte, ¿no? Muy limitada, pero tomaban parte, estaban ahí presentes en el culto a Dios, ¿no? Para orar a Dios, aunque sea de lejos, ¿no? Pero orar a Dios. Bien, pues entonces ellos no lo podían tal vez impedir, pero bueno, ¿qué hicieron? Pues bueno, utilizaron, ¿no? Aprovecharon, entre comillas, lo de aprovechar el terreno, el gran espacio, ¿para qué? Pues para poner allí, para convertirlo en un mercado al aire libre, para vender los animales para el sacrificio, los sacrificios. Y esto, pues pensemos, ¿no? Era un gran negocio, sobre todo en las fechas estas que estamos viendo aquí, que son las fechas
que se va a celebrar la Pascua. Según el historiador Josefo, en la Pascua, en los años de Jesús, antes de la destrucción del templo, se llegaban a sacrificar 250.000, más de 250.000 corderos. Y estos, pues, corderos se tenían que comprar. Tenían que venir, pues, los judíos de Palestina y también de otros lugares del Imperio Romano a celebrar la Pascua, como vemos eso es en el día de Pentecostés, pero vemos que venían de todos los lugares del imperio y compraban con su propio dinero los animales que después iban a ser sacrificados en la Pascua. Bien, pues entonces fijémonos que esto es el negocio, el gran negocio, y por lo tanto pues era convertido esto en un inmenso negocio, mercado al aire libre de animales, ¿no? Bien, pues entonces Jesús, como se dice hoy en día, tomó en inglés, en español pues se plantó. Él se plantó ante esto y él pues hizo una acción, evidentemente, nadie la vería amistosa porque no fue amistoso. Y fue una acción también arriesgada por su parte, humanamente hablando, arriesgada. Tomar esa acción de echar a toda la gente que está en el templo, en el patio de los gentiles, para dejarlo, ese gran espacio, para los pocos o muchos gentiles que estaban allí. ¿Sobre qué, por lo tanto, se basó Jesús? ¿Cómo justificar su acción o cómo él lo hace? Pues lo vemos en el versículo 17. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito que mi casa, casa de oración, será llamada por todas las naciones? Y esto es una cita también del Antiguo Testamento, de los profetas de Jeremías, en el capítulo 7, Jeremías capítulo 7 y versículos 9 y 10. Jeremías 7, versículos 9 y 10, cuando dice: hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocéis, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis: librados os somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? Entonces vemos aquí lo que está aquí en Marcos, las palabras de Jesús, hace una referencia, no es una cita literal, ¿no? Y de hecho Marcos pues añade esta cláusula, esta pequeña frase de por todas las naciones, ¿no? Por todas las naciones. ¿No está escrito que mi casa, casa de oración, será llamada por todas las naciones? El templo en Jerusalén tenía que ser una casa de oración. Y ellos pues lo habían convertido con sus negocios, con sus intereses espurios, con sus en una cueva de ladrones, en un inmenso negocio, ¿no? Que no era ladrones porque ese negocio era ilícito el ganar dinero, porque el ganar dinero, si es en un comercio normal, pues es normal, ¿no? Pero la cuestión era el impedir el culto a Dios tal como el Señor lo había querido, ¿no? El interferirlo, ¿no? Y vemos que la idea era que el culto a Dios tenía que ser un testimonio también. Todas las naciones tenían que venir también, todas las naciones vendrían tenían que venir, ¿no? La perspectiva de los profetas, ¿no? A adorar a Dios. A adorar a Dios. La perspectiva es la perspectiva de los profetas también en Isaías capítulo 2 y versículo 2, ¿no? De que la ley saldrá de Sión, ¿no? Podemos leer allí en Isaías capítulo 2 y versículo 2, cuando dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob,
y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y esta era la perspectiva de los profetas, que el templo en Jerusalén pudiera ser un testimonio a todas las naciones de la tierra y que fuera exaltado sobre todas las naciones de la tierra para que todas las naciones de la tierra vinieran a él y que recibieran también la palabra y recibieran también los mandamientos y recibieran también la ley del Señor. Y sin embargo, pues ellos no estaban por esta labor. La perspectiva, pues, era que llegase a todas las naciones como naciones. La perspectiva del Salmo 2, que hasta los reyes de la tierra, ¿no?, pues confesaran al Hijo, ¿no?, sirvieran a Jehová. El Salmo 47, el Salmo 72, tantos salmos, ¿no?, por centrándonos en los salmos, también pasajes en los profetas. Y sin embargo, pues ellos no estaban por la labor, ellos pues se habían tomado una forma en el culto, ellos pues habían pues desechado todas estas cosas y pues bueno, así funcionaban, ¿no? Como decíamos, pues Jesús se plantó ante esto, fue una acción humanamente, podemos decir, arriesgada, y las consecuencias pues no se harían tardar. Lo oyeron en versículo 18 los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo lo matarían. Literalmente es destruir. ¿Cómo lo destruirían, no? Bien, pues entonces vemos, ¿no? Hasta aquí entonces, ¿no? Hemos visto la higuera, también ahora el templo. Ahora pues podemos intentar ver los dos juntos, ¿no? Si intentamos considerar los dos juntos, ¿qué es lo que vemos entonces? Evidentemente, en primer lugar, están relacionados, como hemos visto, ¿no? Ya lo hemos avanzado, ¿no? El suceso de la higuera era una imagen, ¿no? Era un anuncio de juicio por parte de Jesús, ¿no? Pero un anuncio de juicio seguro por el estado de su pueblo, por su falta de fruto. En este suceso de la higuera, la perspectiva no es tanto del creyente individual, que por la falta de fruto pues va a ser cortado, no porque eso sea incorrecto de por sí, porque lo encontramos en otros lugares, por ejemplo Hebreos capítulo 6, ¿no? Ahí está hablando de los creyentes a título individual, ¿no? Y del peligro de la falta de fruto. Pero aquí es en la perspectiva del pueblo como tal, en la perspectiva que hemos visto también del Antiguo Testamento. Bien, pues entonces, aquí el de la higuera venía, por lo tanto, a hablar del juicio al pueblo y a continuación nos encontramos con el templo. Entonces vemos que el problema del pueblo en el templo, sobre todo, era el problema de la infidelidad a Dios. Y esa infidelidad a Dios y a su palabra, porque todo esto, como hemos visto, había estado revelado, impedía la gloria de Dios entre las naciones. La gloria de Dios lo impedía, lo estorbaba. Esto es también de una manera muy general, ¿no? Pero descendiendo un poco más a lo particular, a lo específico, lo que tenía en primer lugar era una falta de interés por la adoración a Dios en general, ¿no? Y en particular por los gentiles, ¿no? En segundo lugar, un espíritu de irreverencia, de profanidad. Estaban en el templo y estaban ahí los animalitos con sus necesidades, y estaban ahí pues con sus cajas, y estaban ahí con sus cajas de las monedas del cambio. Eso era todo menos un lugar de oración. Para los gentiles sí, pero un lugar de adoración. Era el recinto sagrado detrás de las murallas, ¿verdad? Era un espíritu claro de irreverencia, de profanación, de profanidad a las cosas del Señor. Y en tercer lugar, era un espíritu que primaba la ganancia económica. Y ver entonces las ordenanzas del culto a Dios como medios para ganar dinero y para enriquecerse, no como
que es algo, un fin en sí mismo. Y es lo principal, ¿verdad? El culto a Dios. Y bien, pues entonces todo esto lo podemos ver como algo meramente histórico o lo podemos intentar también traspasar a nosotros, a nuestros días. ¿Por qué? Porque la Iglesia en el Nuevo Testamento se nos es llamada el templo de Dios. Es el templo espiritual. De manera que el templo del Antiguo Testamento era una imagen para hablar del templo espiritual que es la Iglesia. Y de esa manera, por lo tanto, también podemos leer todos los pasajes del Antiguo Testamento que habla de Sión, ¿no? Bien, pues entonces, de esta manera podemos nosotros contemplarlo y considerarlo. El templo, que es la Iglesia, tiene a Jesucristo como piedra angular y esa piedra angular es inamovible. Nadie la puede quitar. Pero sobre ella se va edificando y sobreedificando, como vemos en 1 Corintios capítulo 3. Y se edifica y sobreedifica con distintos materiales. Unos que son de oro, otros que son de plata, otros que son de madera, otros que son de heno o hojarasca. Pero todos los materiales que se sobreedifican, que están pues formando la Iglesia, han de pasar el fuego. El fuego de la prueba de Dios, del juicio de Dios. Y si son materiales preciosos, buenos, ¿no? Pues pasarán la prueba purificados. Si son malos, la prueba lo que va a hacer es hacerlos chamusquina, ¿no? No pasarán la prueba. Bien, pues entonces fijémonos, ¿no? Que hemos de esta manera ver esto en nuestros días para nosotros de una manera en general como Iglesia, ¿no? Local, pero también en un sentido general, la Iglesia en nuestros días hoy. Haciéndonos, pues, tal vez la pregunta, ¿existe verdaderamente un celo por Dios para que Dios sea honrado en las naciones, adorado y servido y creído en las naciones, por las naciones como tales? Lo cual incluye evidentemente que también su organización, ¿no? Llámale Estado o gobierno como lo quieras llamar, por las naciones como tales. Leyendo en nuestros días las prensas de aquí y de allá, evangélica y tal, pues parece que estamos más preocupados por cuestiones del clima, del cambio climático y sobre todo de la libertad de la religión, libertad religiosa, más que las naciones reconozcan a Cristo como tal, ¿verdad? No hay interés en que los gobernantes como tales sean salvos, es decir, se arrepientan de sus pecados, para, como dice el Salmo 2, confiesan al Hijo y lo sirvan. Hay un interés, el interés es meramente individual, de conversiones individuales a la gente, pero no hay un interés realmente en el tiempo presente en la Iglesia en general, y estoy hablando en particular de la protestante evangélica, en que esto ocurra en las naciones como tales. Y además nos encontramos con también la comercialización en relación con las cosas de Dios. No hay, pues, sacrificio de animales, ¿no? Aunque algunos lo esperan, ¿no? Cuando, después del regreso del Señor Jesús en el milenio, pues piensan que van a estar el templo reedificado y habrán todavía, pues, animales, etcétera, con lo cual, pues, habrá el mismo riesgo, en fin. No es en este sentido, ¿no? Aunque, bueno, pues algunos pues quieren pues las cuestiones también de a veces de sacar pues dinero de agua bendita y de tierra de Jordán, o agua de Jordán y de arena de la tierra bendita, ¿no? Pero esto se ve, está más presente, ¿no? E incluso eso puede decir, no, es que son grupos un poco raros, ¿no? Un poco extremistas, etcétera, ¿no? Pero es algo sustancial, consustancial a lo que vemos hoy en día. Los cristianos evangélicos somos muchos,
¿no? Y entonces es un mercado, y entonces están vistos como mercado. Mercado para, en dos áreas principalmente. Pongamos por caso la música cristiana, es un mercado, y entonces esto se hace música para que venda, y esto a su vez tiene que moldear los gustos de la adoración que se da dentro de las iglesias. Son canciones que después se tienen que cantar dentro de las iglesias a la manera que los grandes cantantes la cantan en sus conciertos, ¿no? Entonces es un mercado. Es un mercado, como también se considera mercado mucho de la teología, pero también las Biblias, que es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Y entonces, pues por eso, el interés no es tanto de hacer una traducción de la Biblia que pase la prueba del tiempo, que sea para toda una nación, desde el más culto hasta el más sencillo, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, ¿no? Que sea la Biblia, ¿no? Una Biblia, digamos, estándar, autorizada, oficial para todos, ¿no? Sino la cuestión es producir Biblias incesantemente, 2, 3 cada año, ¿no? A los jóvenes, a las mujeres, a los jóvenes por casar, a los jóvenes recién casados, a lenguaje inclusivo, lenguaje exclusivo, lenguaje con el usted, el lenguaje con el vosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esta manera, pues, el lenguaje, pues, popular, lenguaje... De esta manera es un... ¿Por qué lo hacen? Pues es porque es un mercado y un gran negocio. Un gran negocio. Esta comercialización, por tanto, de la fe, que se ve también en cómo se transforma la iglesia. Aquí no hay iglesia de Estado, aquí hay iglesia de mercado. Iglesia de mercado. Iglesia de mercado es la comercialización de la iglesia, la eclesiología de mercado. Que pues estamos unas con otras en continuo competencia para hacer proselito. Conversiones individuales para que nuestras propias congregaciones a título individual crezcan a expensas de los demás, con lo cual tienes que distinguirte de los demás. Tienes que tener algún label, alguna etiqueta que los demás no tienen. Y tienes que ser, pues, más enrollado, más simpático, tener un grupo de música más contemporáneo, con cantantes pues, más, que atraigan más a la gente que venga, etcétera, etcétera. Siempre tienes que ser más que los demás. Comercialización de la iglesia, lo que vende. Y de esa manera, pues, hay ese mismo espíritu profano de las cosas de Dios. ¿Por qué se rechazan entonces una serie de cosas? Que es por motivos de la palabra de Dios, no, es simplemente por lo que vende, por lo que la gente le atrae o no le atrae. Entonces vemos que de estos dos pasajes vemos sobre todo que Dios tiene, y Jesús tiene, un interés particular por su iglesia. Y ya en el Antiguo Testamento Dios purificó a su pueblo, purificó el pecado de su pueblo. Y esta purificación, juntamente con el acontecimiento de la higuera, pues viene a ser la primicia de todas las purificaciones que Jesucristo ha hecho de su iglesia a lo largo de estos años de gracia, este último tiempo, los tiempos de la predicación del Evangelio a las naciones, el tiempo de la edificación de su iglesia hasta su venida. De ello vino la reforma. Y de ello pues vendrán las que tengan que venir de reformas. Algunos piensan, los católicos romanos en particular, que la iglesia no admite reforma, porque la iglesia es y ya está, no hay reforma posible para la iglesia. Como hubiera una autoridad divina fuera de la iglesia, ¿no? Para reformarla. Es una idea que para ellos eso es gran escándalo, ¿no? Que se tenga que reformar la iglesia según la autoridad de Dios, ¿no? La autoridad de Dios sí, dentro de la iglesia, en el Papa, en los concilios, etcétera, y ellos no se pueden equivocar. ¿Por qué? Pues porque lo dice el Papa. ¿Y por qué? Pues porque sí es así, ¿no? No hay, entonces, no es en materia reformable la iglesia según ellos, ¿no?
Al contrario que el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento sí vemos que había pues juicio, había también reformas de la Iglesia en Ezequías, en Josías, etc., ¿no? Pero en los tiempos de la Iglesia ellos dicen es distinto. De la misma manera que en los tiempos del Antiguo Testamento la circuncisión no hacía el ex opere operato, pero ahora sí, según ellos, hace el ex opere operato, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la cuestión es esa, ¿no? Que según la construcción teológica que ellos se han hecho, entonces no hay reforma posible. Y ese es el gran problema de la Iglesia Católica Romana, que ha cerrado la puerta a toda posible reforma. La reforma hasta donde ellos digan, pero no hasta donde diga la palabra de Dios. Y bueno, yo siempre he pensado que la Iglesia Católica Romana es en sí y de por sí misma como tal, ¿no? Es decir, por su sumisión al papado, básicamente irreformable. Se puede reformar una parte que se salga, que puede ser mayor o menor de ella. Pero mientras esté sometido al papado, no hay reforma que valga. Bien, pues la cuestión es saber, ¿es el mundo evangélico tan irreformable como la Iglesia Católica Romana lo es? Esa es la cuestión y esa es la gran pregunta para nuestros días. Y por supuesto que al decir todas estas cuestiones, podemos decir que es también algo peligroso plantear estas cuestiones, ¿no? Y más si das pasos, ¿no?, en esa dirección, ¿no? Si solamente te hablas y lo dices una vez en cuando, pero si más o menos ya te marcas por decir no solamente decir alguna que otra cosa, ¿no?, sino dar algún que otro paso en este sentido, pues entonces ya se ve como peligroso y entonces podría darse lo que vemos aquí por parte de los sacerdotes, que dice que buscaron cómo destruirlo, ¿no? Hombre, hoy en día no te van a matar, no te van a meter en la hoguera como Juan Hus o como etcétera, etcétera. Basta con que te destruyan, ¿no? Te destruyan tu nombre, te destruyan la reputación, lo que dicen los ingleses, ¿no? El asesinato del carácter, ¿no? Que te digan de ti, pues, lo que no es, ¿no? Y que digan, ellos ya saben cómo vas a acabar los días, ¿no? Saben que te va a ir muy mal las cosas, ¿no? Porque es lo que desean para ti y es el agujero que ellos están haciendo con sus palabras para que Él no salgas. Bien, pero no van a conseguir nada porque si a Cristo le complace, si a Cristo le desagrada que su nombre, el nombre de Dios, no sea honrado como es debido en las naciones, por las naciones. Y Jesús ha traído pues reformas y Jesús ha traído juicios a su pueblo por esta infidelidad, pues nada podrá impedir que Él lo haga a su tiempo. Y quien se oponga puede muy bien acabar en el lado de los que están resistiendo a Dios. Hechos capítulo 5 y versículo 39. Bien, todo esto, hermanos, es, palabras en general para la Iglesia en general en nuestros días, para nosotros en particular. Es, creo yo, por vía de contraste, el tener amor por la casa de Dios. Amor y celo por la gloria y el honor de Dios en las naciones. Reverencia por el culto, reverencia por las ordenanzas, reverencia por la palabra, los sacramentos, ¿no? Reverencia por los sacramentos por los cuales, por ejemplo, en nuestros muros, en mi muro, por ejemplo, particular, no voy a admitir una sola palabra de blasfemia en contra de los sacramentos y en particular del sacramento del bautismo de niños. No voy a tolerar ni una palabra de blasfemia, la diga quien la diga, sea pastor o sea simple miembro. Que digan lo que quieran en sus muros, en sus redes sociales, pero en mi lugar, palabra que yo vea en contra del bautismo de niño o de los sacramentos o de la palabra de Dios o de la reforma, lo voy directamente a eliminar. Y creo que esta es la cuestión. Nos hemos acostumbrado mucho, demasiado mucho a estar tolerando según qué palabras y desplantes a las ordenanzas de Dios en su palabra. Hemos de atender a los medios de gracia con reverencia, con amor, con celo, ¿no? Esperando que el Señor ponga su bendición para nosotros y los nuestros.
La perspectiva de la Reforma, hermanos, es que somos salvos a través de ellos. Son medios de gracia, a través de ellos. ¿Cuáles son las condiciones de la salvación? El arrepentimiento y la fe. Pero nosotros, la mentalidad normal es como que es algo flotando en el aire, no se sabe muy bien de qué. Miremos la perspectiva del Catecismo Mayor de Westminster. Pregunta 153. ¿Qué es lo que Dios requiere de nosotros para que escapemos de la ira y la maldición que hemos merecido por razón de las transgresiones de la ley? Y demos la respuesta. Para que escapemos de la ira y maldición que hemos merecido por razón de las transgresiones de la ley, Él requiere de nosotros el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento y fe, ¿no? Pero fijémonos. Y el uso diligente de los medios externos por los que Dios nos comunica los beneficios de su redención. Curioso, ¿verdad? Es decir, este arrepentimiento y esta fe no es algo que se hace fuera. En la iglesia, y después yo vengo a la iglesia ya, ¿no? Convertido, ¿no? No, es algo ya en la iglesia, ¿no? Por el uso de los medios, las ordenanzas de Dios, y el Señor requiere, por lo tanto, de nosotros este uso diligente de sus ordenanzas y de sus medios de gracia. Si no tenemos ese uso diligente, está nuestro corazón muy en el camino del arrepentimiento y de la fe para con Dios. Esa es la cuestión. Fijémonos entonces en la importancia de las ordenanzas, fijémonos en la importancia de los medios de gracia, de la adoración, del culto a Dios, ¿no? Hay quienes después dejaron sus casas, ¿no? En el siglo XVI, sobre todo XVII principios, y pues tomaron barcos, se plantaron a las partes más remotas del tiempo de aquel entonces. ¿Para qué? Para que haya iglesias en las que las ordenanzas de Dios, el culto a Dios estuviera pues limpio, libre, puro de contaminaciones y de manchas humanas, ¿no? Los llamados puritanos, con los cuales pues bueno, nos tenemos alguna diferencia, sobre todo en el gobierno de la Iglesia, básicamente, pero en cuanto a la adoración y al culto a Dios, totalmente de acuerdo, y ellos también bautizaban niños, etcétera, y la misma visión de la cena del Señor, etcétera. Así pues, vemos la importancia, porque en estas ordenanzas guardadas puras, el Señor pone su bendición para nosotros y nuestras familias, la salvación también de los nuestros, prometida, sellada, ¿no? Significada y sellada también con este sacramento, no para juicio, sino para bendición, que es, por ejemplo, el bautismo. Con lo cual nuestros hijos han sido también separados, puestos aparte para el Señor. Bien, pues de esta manera, pues hermanos, en vez de tener el ceño fruncido, ¿no? de Jesús, ¿no? Vamos a tener su sonrisa y su luz brillando sobre nosotros. Pues que así sea. Que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.